respecto a la parte del análisis matricial. A ver. Bueno, obviamente, hoy en día, por supuesto, de que ya comentamos, creo en algún momento esto, de que obviamente es matricial, en definitiva, todo lo que se hace en la parte de ingeniería hoy en día es matricial, no se emplea, si vale el término, otro tipo de método, es con la parte del análisis matricial, en definitiva, el tema de resolución de estructuras. Es el estado de arte, si vale el término, en este momento, en esta época, no se vislumbra directamente ningún otro método para la parte de la resolución de aplicación en la parte ya de... en la parte de aplicación en la ingeniería, no, en definitiva, no hay la probabilidad, la posibilidad de que esto abandone. Ya comentamos de que lo que nosotros hacemos aquí en estas clases es entender el mecanismo de funcionamiento de la parte matricial, no es ninguna otra cosa, no hay ningún otro motivo, otra relación, en fin, toda esa parte, ¿no? Esa es la realidad, si vale el término. Por supuesto de que lo que hemos hecho es parte de la formación del ingeniero, no en la parte aplicativa, sino en la parte de conocimiento, si vale el término. No, tampoco se ha perdido el tiempo, no es una parte que no sirve, si vale el término, sirve, pero para fines, insisto, de conocimiento, pero no para fines de aplicación. Evidentemente lo que hemos hecho, por si acaso, el Hernando Siles ha sido hecho con Cross, por si acaso. Los Entel, Potosí, Sucre, Tarija se ha hecho. Por lo menos, como experiencia les digo, participé, por si acaso. Estadio Jesús Bermúdez, Tribunas Norte y Sur, se ha hecho con Cross, por si acaso. No había para entonces otra tecnología, si vale el término. Se ha hecho, se ha utilizado, se utiliza. Pero, reitero, y es restrictivo por el tiempo, en fin, siempre hay la probabilidad y la posibilidad de que existan errores. Aparte de ello, cuando era manual, en Bolivia habrían unos 4 personas que calculaban, el resto no, en absoluto, no había calculistas. Eran contados, si vale el término, no había. En definitiva, eran, como les digo, unos 4. Cheri Vargas, el que hizo el estadio Hernando Siles. Nosotros, ¿qué hacíamos? Obviamente estaba en el último año, no había ingenieros para entonces. Era casi un milagro salir antes ingeniero. Para tener una idea, 1.500 éramos en básico y egresamos 5, por si acaso. Antes era un milagro, básicamente, salir ingeniero. Bueno, pero esas son directamente la parte, digamos, de la historia, si vale el término, de la parte de las estructuras. Muy bien, bajo esos parámetros vamos a ver la parte matricial en la parte de solución, por si acaso. Obviamente la ecuación clásica, si vale el término, es esta simplemente para la parte matricial. Es esta ecuación que se resuelve en la parte matricial. ¿Qué significa? Esta es la matriz de rigidez. Bueno, siempre les digo que la ingeniería es desplazamiento. Es solamente, bueno, la ingeniería está basada en el desplazamiento. Aquí se buscan los desplazamientos lineales, angulares, con eso se resuelve, por si acaso. Y depende de la magnitud de ellos, si es lineal, si es
no lineal, en fin, todo ese tema, desplazamientos internos, por si acaso, de la estructura, y por supuesto las fuerzas externas que lo provocan. Esa es la ecuación que resolvemos, matricial. Reitero, se reduce esta ecuación. Todo lo que hacemos es eso. Fuerzas externas que producen todos estos. Ese es básicamente, en síntesis, todo lo que nosotros vamos a desplegar es eso. Es esta ecuación, no es ninguna otra. Estáticamente hablando es esa, no tenemos ninguna otra cosa. Evidentemente, por si acaso, son los pequeños desplazamientos. La teoría matricial tiene, digamos, sus límites, si vale el término, de la parte del comportamiento, básicamente. Muy bien, vamos a ver ese tema someramente, no vamos a entrar en profundidad, porque evidentemente para poder decir cualquiera, no, mentira, no se entra en definitiva. ¿Y qué pasa con todo este tema? Obviamente, todo el esfuerzo ha sido, digamos, el almacenamiento de la matriz de rigidez, en todo caso. Esas ecuaciones, básicamente, vamos a ver posteriormente, la matriz de rigidez, la matriz de los desplazamientos y obviamente el vector de las fuerzas solicitantes. Aquí es la matriz, los desplazamientos y las fuerzas externas solicitantes. Muy bien, ¿qué ha pasado con esto? Solamente se utiliza, en algún momento vimos, la triangular superior. ¿Se acuerdan ustedes? En alguno de los teoremas había esto, de la reciprocidad entre los elementos, por eso se utiliza la triangular superior. Pero ¿qué pasa con esa triangular superior? Inicialmente esta triangular superior lo volvieron rectangular. Ha pasado, digamos, esos ciclos, este tratamiento. Aquí aparecen, en fin, vamos a ver con detalle posteriormente, simplemente estamos viendo los rasgos, una introducción. Y obviamente hay una parte donde se rellena con ceros básicamente y se resuelve, reitero, la parte de esta ecuación. Obviamente, para el almacenaje final, otro que apareció fue el skyline. Este es el avance más grande que tuvo definitivamente la parte. ¿Qué pasa? Que los elementos nulos y demás no los toma en cuenta y obviamente lo vuelve solamente esta matriz en una matriz vector, si vale el término. Aquí están, en fin, no toma en cuenta los elementos, reitero, nulos, por ejemplo. Ha sido lo más avanzado que se ha hecho en Skyline. Con eso se resuelve, por si acaso, este tema. Pero, reitero, para entrar vamos a ver alguna parte de la teoría matricial para tener alguna noción, alguna idea, por si acaso, respecto a la parte que estamos comentando, para que ustedes tengan un criterio más formado respecto al uso de la teoría matricial. A ver. Muy bien. Obviamente, ¿qué cosas compone la teoría matricial? Tenemos solicitaciones de orden estática o dinámica. Las estáticas no cambian con el tiempo. Las dinámicas sí cambian, es función del tiempo. Como que, por ejemplo, un terremoto,
El viento dinámico es, digamos, la realidad. ¿Que se puede hacer un modelo estático? Por supuesto que sí, dependiendo de la conceptualización de la estructura. Cuando son esbeltas no funciona ya la parte estática. Obviamente que también pueden ser fuerzas determinísticas o aleatorias. ¿A qué es determinística? Cuando se conoce, se sabe cuál es el peso del hormigón, un sobrepeso en viviendas, se conoce. Aleatoria, ¿qué se llama? A la parte de, por ejemplo, de un sismo. No se sabe, nadie sabe, en definitiva. En la parte de las estructuras offshore es que sirven para la parte de petróleo, en alta mar, obviamente se hacen y ahí realmente no se sabe las corrientes marinas, en fin, son aleatorias, no se conoce, no se sabe, no hay, digamos, un valor exacto, básicamente. Y también la parte, digamos, eh, las fuerzas pseudoestáticas, como que, por ejemplo, el impacto de las movilidades en la parte de puentes y demás, se asume como una parte que fuera estática, pero en realidad es dinámica, pero se materializa, si vale el término, con cierto porcentaje de la carga viva. Eso, por ejemplo, es una pseudoestática. Otra de las cosas es, por ejemplo, los desplazamientos de apoyo que hemos visto. Obviamente que nadie desea, pero no es cuestión de desear. El tema es de que depende de las condiciones del terreno. En fin, hay un montón por accidentes, en fin, cualquier cosa mal vaciado. Les comenté que yo tuve que reparar un edificio de unos 7 pisos frente al seminario aquí en Cochabamba. Se le fueron 7 pisos, pues 7 columnas, 7 o 6 columnas, no me acuerdo, porque realmente estaba mal vaciado. Y bueno, hubo unos desplazamientos y por supuesto que descensos de apoyos diferenciales tienen que ver con este tema. Aparte de ello, también podemos hablar del comportamiento lineal o no lineal. Obviamente nosotros solamente entramos al comportamiento lineal. No entramos en esta materia, no entramos al no lineal. Eso se utiliza en los puentes colgantes, atirantados, en fin, todo ese tema, pero nosotros, reitero, no entramos en el tema de los puentes colgantes, qué sé yo, del comportamiento no lineal en esta materia. No es competencia nuestra, si vale el término, pero a eso se llama la no linealidad. Obviamente, las estructuras, los lineales, son los pórticos. A ver, los lineales, son 3 por si acaso en la parte de ingeniería. La clasificación clasificación de las estructuras. Las estructuras lineales no se utiliza este término, sino por no confundir con comportamiento lineal. Se utiliza unidimensionales, por si acaso. Unidimensionales. ¿Qué son? La cercha plana. Cercha espacial. Las antenas y demás cosas que ustedes ven, esa es una cercha espacial. Plana, bueno, lo que se utiliza normalmente en los techos, en fin, todo ese tema. Los pórticos, pórtico plano, pórtico plano espacial en 3 dimensiones.
Y finalmente los emparrillados. Los pisos directamente es un emparrillado. Son los 5, no hay más. Esos son los lineales o unidimensionales. Más apropiado es hablar de unidimensional que la cercha plana, espacial, el pórtico plano, el pórtico espacial y el emparrillado particularmente. Muy bien. ¿Qué es los bidimensionales? Los bidimensionales, las losas, las cáscaras y las láminas. ¿Qué son las láminas? Normalmente, no, muchas de las veces es un poco restrictivo o poco conocido, si vale el término, digamos, bidimensional lámina. Por ejemplo, una represa. El modelo obviamente aquí tiene una dimensión unitaria y esta es la solicitación que da en el plano, por si acaso. Esto es una lámina. Una cáscara obviamente ya es otro, definitivamente es curvado, le da su resistencia a la parte de la curva. Y los tridimensionales para bloques de anclaje, en fin, todo ese tema, obedece a la parte de la elasticidad en 3 dimensiones, básicamente. Y, X, un sólido tridimensional. Obviamente, si tiene tensión, obviamente tiene deformación, tiene cizallante en las 3 direcciones, lo mismo, directamente en el otro. Perdón, esto es Z, no es Y. Obviamente esto es XY, perdón, ZY. Aquí es el cizallante, tau Z, X, tau ZY. Y aquí tenemos tau XZ, tau XY. Aquí algo similar. Tenemos el tau YX y este otro, el tau YZ. Este es el sólido tridimensional que, reitero, la primera ya puede hacerlo el elemento finito o puede hacer la teoría matricial, pero los bidimensionales, tridimensionales solamente resuelven la teoría de los elementos finitos. Entonces, esa es la clasificación respecto a la parte de las estructuras. Obviamente ya en la parte del análisis dinámico que nosotros no llevamos, ya son otras consideraciones que se hacen. Las estructuras reticulares también. Otra de las cosas en el comportamiento lineal, obviamente se puede hacer, se hace la parte de superposición de efectos. ¿Qué significa eso? Se puede, aquí si tenemos una estructura, el momento 1, obviamente es igual el momento 2, esto es Q,
Superposición de efectos quiere decir que el momento total, momento 1, no es el momento 2. Esos son los dos momentos que se utiliza, que se puede hacer superposición. En la parte del comportamiento no lineal no se puede hacer esto, por si acaso. No hay. Esas son las propiedades para poder entrar en este tema. Ok. Bueno, obviamente aquí tenemos ya la clasificación de los elementos reticulares también, los nudos. El que une es el elemento 1, 2. Aquí el elemento vendría a ser, por decir, podemos numerarlo, elemento 1, elemento 2, elemento 3, 4, en fin, todo ese tema, lo mismo acá. Entonces tenemos, digamos, esa concepción, esa nomenclatura, si vale el término. Aquí tenemos 8 nudos, 9 elementos directamente. Aquí tenemos 4 nudos y 3 elementos. Ahí está la clasificación para poder ver la parte de estos elementos reticulares o unidimensionales. También, por si acaso, hay la parte de los nudos ficticios, que se llama, aquí por ejemplo le han puesto un nudo ficticio. Por supuesto, eso es para antes, no era gráfico, cuando se hacía SAP 4, por ejemplo, no era gráfico. Para conocer el momento en ese punto tenía que poner un nudo ficticio que se llama, simplemente ubicar el nudo, no quiere decir que haya, por si acaso. En este caso, reitero, el tema no es una articulación. El nudo ficticio simplemente, reitero, es eso, para poder conocer los momentos que ocurren. No es, reitero, aquí hay un momento, si vale el término. Si tuviéramos, existe un momento. No es una rótula, básicamente. Sí, esos son, básicamente. Aquí, como decíamos, celosía plana, celosía pórtico plano, emparrillado, celosía espacial, pórtico. Eso es lo que hemos visto. Los desplazamientos, las rotaciones, en fin, tienen que ver con el tema que estamos tratando. Obviamente, si tenemos un empotramiento, impide el desplazamiento en X, en Y y la rotación. Cuando es un apoyo fijo, simplemente ahí no hay momento. Y cuando es un apoyo móvil, solamente tenemos una reacción vertical. Son las cosas que hacemos. Muy bien. La parte importante, y esto simplemente vamos a enunciarlo, aquí lo que se basa la parte de ingeniería es en esto. Para aplicar la teoría matricial es esto. Hay dos condiciones geométricas, la influencia de configuración en las ecuaciones de equilibrio y la no linealidad de las relaciones de formaciones específicas de desplazamientos. Y la física es de que no obedece a la parte del comportamiento del material. ¿A qué nos referimos? Viene un terremoto, ya lo ha descascarado, ya no vuelve a su estado inicial. A eso se llama la linealidad. La linealidad desaparece la fuerza y vuelve a su estado inicial. En la parte no lineal ya no aparece eso. Entonces esas son las conceptualizaciones de cada uno de ellos. Pero muy bien, ¿cómo entendemos, qué sabemos nosotros de esto, de los pequeños desplazamientos? Aquí un ejemplo directamente. Tenemos este elemento directamente que tiene esta solicitación y por supuesto hay los desplazamientos verticales y horizontales. Teóricamente es esto. Después del cambio aparece este otro. Para tomar en cuenta ese efecto, obviamente esta fórmula. Entonces, si este desplazamiento es 1 a 1000, por supuesto que funciona, básicamente. Si es más allá, vamos a ver que el comportamiento es otro. Bueno, el segundo tema geométrico es esto de la parte de las columnas. ¿Qué
para pequeños desplazamientos, obviamente hay una correspondencia, si vale el término, en la parte de la elástica, básicamente. Es lineal. Pero si pasa eso, por supuesto de que ya no es lo que estamos viendo aquí. Entonces ya no hay, para pequeños desplazamientos, si hay desplazamientos mayores, y por supuesto tiene que ver con la relación de la esbeltez de la columna. Las teorías solamente llegan, por si acaso, menor o igual a 200. Cuando usted maneja un paquete, le dice, debe saber, debe conocer esto. Si obviamente no conoce, bueno, se está tabeando, porque la teoría, reitero, está basado en eso, de los pequeños desplazamientos. No puede ir más allá. Muy bien. Entonces ahí tenemos la parte de los desplazamientos, en fin, lo que le puede ocurrir si es que aparece la parte del desplazamiento, la inestabilidad, y también si se mezcla con la parte de la no linealidad física del material. Aquí vamos a ver eso. ¿Qué es el pushover que se llama? Obviamente, aquí el lineal, reitero, desaparece la solicitación y se vuelve a su estado natural. Aquí es para la parte de terremotos donde realmente se utiliza esto. En realidad no es lo que ocurre es así, pero lo linearizan. Esto es la ocupación inmediata cuando ya, una vez que ha venido un sismo, ahí todavía está parada la estructura, no hay ningún problema, hay fisuración, pero no hay peligro de que llegue a derrumbarse directamente. Esto es la vida útil segura, un poco más allá. Y finalmente la prevención del colapso. ¿Hay alguna otra cosa más? Insisto, eso es lo que se estudia en la parte no linealidad físico del comportamiento del material. Obviamente los paquetes y demás cosas nos dan esa posibilidad y esa probabilidad para poder ver este tema. Muy bien. Hemos visto, por si acaso, la parte no lineal, el límite, básicamente, de los desplazamientos. ¿Qué pasa? Obviamente, los grandes desplazamientos obedecen, por si acaso, estas ecuaciones, y hay grandes desplazamientos. En ese caso, obviamente, la teoría es totalmente diferente. Y ya, la parte lineal, reitero, la parte lineal es así, lineal. Esta parte de la no linealidad ya son estas ecuaciones que hemos visto y que ya no son lineales, geométricamente hablando. Ya no hay linealidad. Ya sea en el desplazamiento, esto es para el desplazamiento, a ver, aquí hay un desplazamiento angular, está hablando de eso. Aquí hay un desplazamiento vertical, habla del desplazamiento vertical, la solución del desplazamiento horizontal, habla de eso por si acaso. Desplazamiento vertical, desplazamiento, ya no son lineales, en definitiva. Reitero, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque la teoría matricial solamente es esto, de los pequeños desplazamientos. ¿Cómo son los pequeños desplazamientos? Lo que acabamos de ver. ¿Cuánto es cada uno de ellos? Entonces, ya se entra a otro campo, sí, nosotros vamos de eso. Entonces, por ese motivo, por esa razón, nosotros solamente nos quedamos en la teoría lineal, básicamente. No sé si hay alguna pregunta, esto es una introducción, vamos a ir con calma. Aquí sí necesitan entender, saber el tema de lo que estamos comentando, por si acaso. Un segundito. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que estamos viendo? Bueno, con calma lo paramos acá. Vamos a continuar mañana ya entrando en detalle para conocer desplazamientos, en fin, la parte de los elementos unidimensionales, desarrollar cada uno de ellos y ver también en la parte del MATLAB el funcionamiento que tiene. No. La finalidad es destapar cómo funciona básicamente la teoría matricial. No es reemplazar a un SAR, no, eso ya es ver, desconocer simplemente. Si no hay ninguna pregunta, lo paramos acá.
y nos veríamos mañana en la clase. Ok, si no hay preguntas, entonces nos vemos mañana.